Listo. La meiosis lo sufren o la sufren las células que van a dar lugar a los gametos. Recordando que los gametos son las células especializadas en la reproducción sexual. En las mujeres son los óvulos o los ovocitos y en los hombres son los espermatozoides. En este proceso, lo que vamos a tener como resultado son células que sean haploides. ¿Qué quiere decir haploide? Que tenga únicamente 23 pares de cromosomas. ¿Y por qué se requiere únicamente 23 pares de cromosomas? Porque en el momento en que se une óvulo y espermatozoide, 23 más 23 me da 46. Y no podemos tener más de 46 porque si no se genera enfermedad. Entonces, el resultado de la meiosis van a ser 4 células genéticamente diferentes y ahora me van a entender por qué. Y va a tener cada una de las células 23 cromosomas, es decir, cada una de ellas van a ser haploides. La diferencia entre la mitosis va a ser que entran una célula, se copia, se separan los cromosomas y cada una de las células va a tener 46 cromosomas. Esto es mitosis. Esto es meiosis, en la cual entran dos células, igual se duplican, pero durante la meiosis 1 vamos a tener un proceso que se llama recombinación. ¿Quiénes sufren recombinación? La recombinación la sufren los cromosomas homólogos, es decir, el negro y el rojo. ¿Y por qué lo sufren los cromosomas homólogos? Los sufren debido a que son secuencias casi idénticas, pero con la suficiente variación para que las células hijas tengan entonces cromosomas recombinados, es decir, esta célula va a tener, supongamos que el negro es de papá, información de papá y una parte de la información de mamá, y esta otra célula, información de mamá y una parte de la información de papá. ¿Esto qué tiene de importancia? La recombinación, que, ojo, ocurre en la meiosis 1, es importantísima porque va a ayudar a generar algo que se llama evolución. ¿Qué pasa con la evolución? Cuando nosotros, por ejemplo, dejamos de comer tanta carne porque nos volvimos omnívoros, completamente omnívoros, en ese momento ya no es importante tener entonces los últimos molares, los terceros molares. ¿Y por qué ya no es importante? Porque ya no necesitamos triturar tanta comida. Entonces, a nivel evolutivo, se va perdiendo la generación de ese último molar. Y seguramente algunas de ustedes ya nacieron sin el tercer molar. Lo mismo va a pasar con el dedo chiquito del pie, en el cual cada vez nos movemos menos, cada vez se necesita menos estabilidad, que era lo que generaba ese dedo, y se va a ir haciendo más pequeño hasta que dentro de muchas generaciones ese dedo se pierda, ¿ok? Eso, ¿cómo se va generando? Se va generando a través de la recombinación. Ok, la reproducción sexual, como ya les comenté, requerimos, ¿ok?, de el óvulo, que es haploide, es decir, 23 cromosomas, el espermatozoide, que sea haploide, es decir, también con 23 cromosomas, se fusiona, ¿ok?, y vamos a tener un cigoto, que es la primera célula que nos va a dar lugar que tenga 46 cromosomas, es decir, que sea diploide. Y a partir de ahí, esta primera célula se divide hasta formar lo que ya conocemos como un bebé, ¿ok? Entonces, la meiosis es una división celular especializada mediante el cual se van a producir
células germinales que son haploides, es decir, 23 cromosomas cada uno, a partir de células precursoras que son diploides, es decir, 46 cromosomas cada uno. Recordemos que antes de entrar a la fase S, que es la fase de división celular, esta cromátide, supongamos que es el cromosoma 1 de mamá, que dio mamá, y el cromosoma 1 que dio papá, va a entrar a duplicación y vamos a generar esta nueva célula, ¿ok? Aquí en esta nueva célula, la hija o el resultado de la copia idéntica de esta se llaman cromátides hermanas, y estas dos, que son cromosoma 1, pero que no son idénticas, se llaman cromosomas homólogos. La meiosis se divide en dos meiosis, meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 va a tener a su vez las mismas fases de la mitosis, profase, metafase, anafase, telofase, pero 1, la meiosis 2 va a tener profase, metafase, anafase y telofase, pero nombrada 2. ¿Qué diferencias van a haber en estas divisiones celulares si es igual a lo que hemos visto en mitosis? Hay dos diferencias principales. La primera, la profase 1, es decir, la profase 1 se va a dividir todavía en pasos diferenciales o en pasos diferentes. Y se va a dividir porque en la profase 1 es cuando se lleva a cabo la recombinación, ¿ok? Entonces, una célula tiene mitosis, 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 tiene el estímulo para entrar a meiosis, entra a meiosis 1, empieza profase 1 y ahí se recombina. Termina la meiosis 2, no pasa por una interfase, es decir, no se duplica el DNA y entramos directamente a meiosis 2. Entonces, la meiosis 1 genera la recombinación y la meiosis 2 genera la reducción en el número de cromosomas. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué vamos a tener entonces? Tenemos a esta primera célula, ¿ok? Que va a estar dividiéndose mediante mitosis, 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 mitosis. Llega el estímulo externo, entra a meiosis, se recombinan y después de que se recombinan, tenemos dos células hijas, cada una, ¿ok? Con el número completo de cromosomas, es decir, con 46 cromosomas. Aquí tenemos supongamos que estos son los cromosomas 1, tendríamos dos cromosomas 1 pegados, pero dos cromosomas 1, y aquí tendríamos dos cromosomas 1 también pegados, pero al fin y al cabo dos cromosomas 1. Esto sucede en la meiosis 1. Vamos a ver otra vez. Tenemos la interfase, durante la interfase entramos a la fase S, en el cual se duplican los cromosomas. Ya tenemos aquí, otra vez, estos dos, el rosa y el azul, son cromosomas homólogos. Después de que se duplican, tienen cada uno cromátides hermanas. En la profase 1 se aparean, recombinan, ¿ok? Y estos cromosomas recombinados se alinean en la línea media de la célula durante metafase 1. Sucede lo mismo que en anafase, que es la unión del uso mitótico y el aseguramiento de que el uso mitótico esté unido a cada uno de los centrómeros. Y el resultado de la metafase 1 va a ser dos células que tengan a las cromátides hermanas, como pueden ver, solamente que una de ellas ya recombinada. La profase 1, como ya comenté, es el momento en el cual se lleva a cabo la recombinación. Esta profase 1 tiene 5 etapas, que es leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. En el leptoteno, los cromosomas homólogos se identifican y se empiezan a acercar, mismo que sucede en cigoteno.
En paquiteno empieza a formarse una estructura que se llama complejo sinaptonémico y se lleva a cabo la recombinación. En los lugares donde se lleva a cabo la recombinación, durante diploteno, se forman una especie como de cicatrices que se llaman quiasmas, y estos quiasmas durante diacinesis se van hacia los polos. Estos quiasmas son bien importantes para que se pueda, generar la división de los cromosomas homólogos en el momento adecuado. Profesora. Dame un segundo, ahorita respondo. Durante la profase 1, entonces, en el leptoteno, lo que vamos a tener va a ser la condensación de los cromosomas, se van a empezar a ver visibles, y después, en cigoteno, lo que vamos a tener es que los cromosomas homólogos comienzan a aparearse y se genera la sinapsis. ¿Ok? En paquiteno, estos cromosomas que están condensados, se genera la recombinación, es decir, el entrecruzamiento, como lo podemos ver aquí. Aquí tenemos un cromosoma homólogo, aquí tenemos al otro, y se está generando la recombinación en esta zona. Aquí lo volvemos a ver, se empiezan a condensar, se genera este complejo que se llama complejo sinaptonémico. En paquiteno recombinan, en diploteno va a terminar la recombinación, y en diacinesis, en las zonas donde hubo recombinación, se forman los quiasmas. El nódulo de recombinación es el lugar en el cual se genera este proceso de recombinación, como ya lo comenté. El crossing over o recombinación o entrecruzamiento se da entre secuencias homólogas, es decir, entre el ABCDE y el ABCDE de color azul y de color rosa. Estos, como son diferentes, ¿ok? Más bien la secuencia es la misma, ABCDE, sin embargo, una es mayúscula y la otra es minúscula. El que sea la misma secuencia permite la recombinación, pero el hecho de que uno sea minúscula y otro sea mayúscula e intercambien lugares va a permitir que esta información sea diferente en estos cromosomas recombinados, porque en este tenemos minúsculas y mayúsculas, igual que en el otro, mayúsculas y minúsculas. Aquí lo volvemos a ver. Entonces, se genera la recombinación. Esta recombinación va a generar una célula que tenga una parte roja y una parte azul, igual a la de arriba, una parte roja y una parte azul, y es así como generamos la recombinación. Como ya les comenté, esto tiene que ver con la duplicación, perdón, con la evolución. Y al tener que ver con la evolución, lo que vamos a tener es que imaginen esto, el gameto que les dio lugar a ustedes, es decir, el gameto que dio el espermatozoide que fecundó al óvulo, cada uno tiene una posibilidad de 2 a la 23, es decir, 8.4 millones de posibilidades para generar uno igual del que les dio lugar a ustedes. ¿A qué me refiero? De todos los espermatozoides que tiene su papá, uno de cada 8.4 millones es igual al espermatozoide que dio lugar a ustedes. De todos los óvulos que tiene su mamá, uno de cada 8.4 millones tiene la misma secuencia del que dio lugar a ustedes. Ahora, para ver la posibilidad de que se genere una persona idéntica a ustedes, tendríamos que hacer 2 a la 23 por 2 a la 23, y eso sería la posibilidad de que sus papás tuvieran a alguien genéticamente idénticos a ustedes. Ahora, eso es todavía más poco frecuente
si hablamos de un hombre y una mujer que tengan, o sea, que no sean sus papás, porque cada uno va a tener secuencias genéticas diferentes derivado de la recombinación que se dio para darlos lugar. Entonces, aun cuando tengamos secuencias muy similares, la posibilidad de que haya alguien idéntico a ustedes, salvo que en algún momento se llegue a clonar, es básicamente nula. Muy bien. En la profase 1, lo que vamos a tener, continuando esto, después de que se lleva a cabo en paquiteno la recombinación, en diploteno, en los lugares donde se llevó a cabo la recombinación, se forman unas cicatrices proteicas que se llaman quiasmas. En diacinesis, estos quiasmas migran hacia los extremos para impedir que los cromosomas homólogos se separen antes de tiempo. En metafase, aquí podemos ver los quiasmas, ¿ok? Aquí podemos ver a los cromosomas homólogos unidos en los lugares donde hubo recombinación. Lo que podemos ver justo es el uso mitótico que se une a cada uno de los centrómeros. Podemos tener también al uso mitótico solapado, al uso mitótico astral, en el cual en metafase lo que vamos a tener va a ser la separación justo de estas estructuras, ¿ok? En anafase lo que tenemos va a ser la separación de los cromosomas homólogos y esta separación de los cromosomas homólogos lo que me va a dar lugar va a ser en la anafase 1 tener esta estructura que son las dos cromátides hermanas, una recombinada y la otra no recombinada, las cuales en la meiosis 2 se van a separar, que ahora lo vamos a ver. Después de que se lleva a cabo la anafase, vamos a la telofase, en el cual los cromosomas van a llegar a la periferia, se van a generar la membrana nuclear otra vez, la cual se perdió anteriormente, y se va a dividir el citoplasma. Que ojo, el citoplasma se va a dividir en las células en las cuales sí hay citocinesis, es decir, solamente en los óvulos. En la espermatogénesis no hay citocinesis. Por eso las células se llama que están unidas mediante un sincitio, S-I-N-C-I-T-I-O, sincitio. ¿Cómo, Miss? Perdón. Sincitio, S-I-N-C-I-T-I-O, sincitio. Gracias. Entre la meiosis 1 y la meiosis 2 hay un periodo en el cual la célula vuelve a crecer tal cual en la interfase. Sin embargo, esta interfase, que en realidad no es el nombre adecuado, pero este periodo entre meiosis 1 y meiosis 2 no va a tener duplicación del DNA. ¿Y por qué no va a tener duplicación del DNA? Porque recordemos que en la meiosis 2 es la división es la fase reductora, en la cual de tener 46 cromosomas que tiene, por ejemplo, esta célula y esta célula, tenemos que tener ahora células que tengan solo 23. ¿Y qué es lo que va a pasar? Vamos a ver ahora lo que ocurre en esta célula únicamente. Lo que ocurre en esta célula únicamente es, se van a volver a descondensar los cromosomas, se van a volver a condensar los cromosomas en la profase 2. En la metafase 2 se van a volver a alinear en la línea, o sea, a nivel de la placa ecuatorial o la línea media, cada uno de los cromosomas, recordando que cada uno de estos son cromosomas homólogos, cromátides hermanas, lo podemos ver porque es rojo y rojo, solamente que esto azul es porque está recombinado, y azul, y esto rojo porque está recombinado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que las cromátides hermanas se van a alinear en la placa ecuatorial,
En la anafase se va a unir el uso mitótico a cada una de las cromátides hermanas de cada uno de los lados y va a empezar a jalar hasta que llegamos a la telofase 2, en la cual cada uno de las cromátides hermanas se descondensa, se forma la membrana nuclear de estas células hijas y tenemos como resultado entonces 4 células, cada una con su cromosoma homólogo, perdón, con su cromátide hermana, y de ahí esta célula va a tener 23 cromosomas, igual que esta e igual que esta. Pero a diferencia de lo que teníamos anteriormente, esta no va a estar recombinada, esta tampoco, pero estas dos sí, ¿ok? Así como hay puntos de control en la mitosis, también hay puntos de control en la meiosis. Y algo que es importante en cuanto a los puntos de control de la meiosis es que estos puntos de control se vuelven más laxos conforme va incrementando la edad de la mamá. Ustedes saben que mujeres mayores de 35 años ya entran en un término que se llama edad materna avanzada. ¿Y qué quiere decir edad materna avanzada? No quiere decir otra cosa más que tienen mayor posibilidad de tener alguna enfermedad, ¿ok? Una enfermedad materna como preeclampsia, como eclampsia, tienen mayor posibilidad de tener un bebé que salga antes de tiempo, es decir, que tenga parto pretérmino, que tenga diabetes gestacional, pero lo más importante relacionado con esto es que tiene la posibilidad de que haya algún error en la meiosis. En este caso, quiero que vean, tenemos aquí a la meiosis 1, ¿ok? En el cual hubo recombinación. En la meiosis 2, este cromosoma se fue para acá, este cromosoma se fue para acá. Perdón, el resultado de la meiosis 1 es, este se fue para un lado, este se fue para el otro, y en la meiosis 2, cada uno de los dos se dividieron. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando los puntos de control están pues un poco más laxos, como es el caso de las mujeres con edad materna avanzada, ¿ok? Por ejemplo, tenemos en meiosis 1, vamos a tener a estas dos cromátides, cromosomas homólogos, ¿ok? Que en vez de irse uno a la derecha y otro a la izquierda, los dos se van a la derecha, o a la izquierda, perdón. Y en el momento en que los dos se van a la izquierda y entramos a la meiosis 2, estas células hijas van a tener, en vez de uno, van a tener 2 cromosomas. Y al tener 2 cromosomas, por ejemplo, estos, si fueran un cromosoma 21, ¿ok? Estas 2 gametos darían lugar a una persona que tuviera trisomía 21 o síndrome de Down. ¿Por qué? Porque a este óvulo llegaría un espermatozoide normal, es decir, que tuviera solo un cromosoma 21. Al momento en que se fusionan, tendríamos como resultado un cromosoma, una célula nueva que tiene este cromosoma más este cromosoma más el cromosoma del espermatozoide, y a eso le conocemos entonces como trisomía 21. Y lo mismo puede ocurrir durante meiosis 2. Si durante meiosis 2 las cromátides hermanas no se separan, una quedaría de un lado, o sea, 2 quedarían pegadas de un lado y la otra no tendría nada. La otra quedaría de un lado, las 2 cromátides hermanas, y de la otra quedaría nada. Y otra vez, si esto se fecunda, ¿ok? Tendría, por una célula normal, tendríamos 1, 2, y el cromosoma de la célula normal tendríamos 3 cromosomas, otra vez, por ejemplo, 3 cromosomas 21, y entonces habría un cigoto que tuviera trisomía 21. Vuelvo a insistir que esto no ocurre porque cuando los puntos de control son más estrictos en mujeres más jóvenes, estos bebés automáticamente se abortan de manera natural y no llegan a término, o bien
si el punto de control detecta esto de manera temprana, lo que ocurriría sería que estas células, o sea, estos gametos, supongamos que fueran los óvulos, no serían, pues, ovulados, no serían escogidos y se morirían antes de empezar todo el proceso de ovulación. La diferencia entonces entre mitosis y meiosis va a tener que la meiosis va a requerir de 2 divisiones, ¿ok? La mitosis va a requerir solo de una división. De meiosis tenemos 4 células hijas, de mitosis tenemos solo 2 células hijas, ¿ok? ¿Quién va a tener recombinación? Meiosis sí va a tener recombinación, mitosis no va a tener recombinación. ¿Quién va a tener, bueno, eso sería como lo único que necesito que ubiquen. Ahora, meiosis. En la gametogénesis es diferente la meiosis en las mujeres que la meiosis en los hombres. ¿Y por qué es diferente? Porque para empezar, las células finales o las células que van a proceder por estas meiosis, que es el óvulo y el espermatozoide, son completamente diferentes. En este caso, los óvulos son muy grandes, miden más o menos 100 micras, los óvulos humanos, y, por ejemplo, 2 puntos importantes, el óvulo es la célula más grande que tienen las mujeres y, por ejemplo, cuando comemos un huevo de gallina, el huevo de gallina sería un óvulo. Piensen en los óvulos humanos como en los óvulos, o sea, como el huevo de gallina. Entonces, son células muy grandes, ¿ok? A diferencia del espermatozoide. El espermatozoide mide su cabeza solamente 5 micras. El óvulo es muy grande porque contiene toda la maquinaria para que esa nueva célula que se va a formar, que se llama cigoto, pueda crecer y desarrollarse. Entonces, el óvulo da todos los organelos necesarios para generar a una nueva persona, ¿ok? Y el óvulo, así como el huevo de gallina, que tiene una capa protectora, el óvulo también lo va a tener. El espermatozoide es una célula motora, tiene un flagelo que le permite moverse durante su vida, cosa que no tiene el óvulo. El núcleo del óvulo está, está completamente activo, mientras que el núcleo del espermatozoide se encuentra mayormente inactivo porque el espermatozoide no tiene que estar generando proteínas, ¿ok? Mientras que el óvulo sí. Y como la cabeza del espermatozoide es muy pequeña, entonces ese DNA todavía se tiene que compactar más. ¿Y quién lo compacta? Lo compactan unas proteínas que se llaman protaminas. En mitosis, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que los óvulos, es decir, las células que van a dar lugar a los óvulos, estas células solamente van a tener mitosis o van a poder dividirse durante la etapa pregestacional, mientras que los espermatozoides van a permitir entonces dividirse siempre, ¿ok? En los espermatozoides, a partir de la adolescencia, va a haber un stock ilimitado porque las células que van a entrar a meiosis son células que se encuentran en división. Entrando a meiosis, entonces ya se diferencian y ya no pueden regresar, pero siempre van a haber estas células. Los óvulos, entonces, las mujeres nacemos con un número limitado de óvulos, mientras que los hombres nacen con un número ilimitado. En las mujeres, como ya comenté, la meiosis inicia antes del nacimiento, mientras que espermatozoides inician con la pubertad, ¿ok? Lo que quisiera que vieran ahorita, denme un segundo, es la parte de
de 1000 días. ¿Por qué? Porque lo que ocurra durante la gestación va a tener la capacidad de ocurrir a lo largo de toda la vida. Entonces vean este video. ¿Se tiene que escuchar? No, no necesariamente. Entonces, lo que quiero que vean es que lo que ocurre durante el embarazo va a afectar a la generación va a afectar al bebé que se está formando y justo vean eso, debido a la meiosis que inicia durante el embarazo, se afecta también a la siguiente generación. Entonces, tiene importancia, ya retomando un poco en relación al embarazo, es que una mujer embarazada no puede comer por dos, porque si come por dos, tiene la posibilidad de afectar a nivel epigenético a la siguiente generación debido a que en ese momento está ocurriendo la meiosis en las niñas, ¿ok? En la hija. De ahí la importancia del embarazo en relación a las futuras generaciones, ¿ok?